Tengo el gusto de presentarles en la primera charla de hoy a la profesora Gloria Patricia Cardona Gómez. Es licenciada en Biología de la Universidad de Quindío. Realizó su tesis de doctorado en el Instituto de Neurobiología Santiago Ramón y Cajal del CSIC, España, e hizo estancias postdoctorales en la Universidad de California en Santa Bárbara y en la Universidad de Iowa en Estados Unidos. Actualmente es profesora e investigadora senior de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, en la cual trabaja desde hace 18 años. Es miembro de la Academia de Ciencias de Colombia y miembro de la Junta Directiva de la Federación Latinoamericana de Neurociencias, FALAN, IBRO, y de la red Neurosur, CITED. Es miembro también fundadora del Colegio Colombiano de Neurociencias y asesora científica del Parque Explora. Su carrera se ha centrado en estudiar los mecanismos celulares y moleculares de la plasticidad neuronal y las neuropatogénesis de los trastornos cognitivos y la demencia, y en desarrollar estrategias de neuroprotección a través de enfoques farmacológicos, celulares y de terapia génica. Es editora en varias revistas internacionales, ha publicado más de 60 artículos y capítulos de libros, ha formado investigadores postdoctorales, estudiantes de doctorado, de maestría, jóvenes investigadores y estudiantes de pregrado. Adicionalmente, ha trabajado en proyectos internacionales del programa del marco europeo Alpha Fogarty, la National Institute of Aging, NIH, Neurolab en América Latina y varios proyectos nacionales de Colciencias y la Universidad de Antioquia. Ha establecido y ayudado a fortalecer la infraestructura y el desarrollo científico-técnico en facilidades de investigación institucional, y actualmente se centra en su estudio en el mapeo de lípidos como firma molecular y biomarcadores neuropatológicos del deterioro cognitivo vascular y la progresión de la demencia, y en la búsqueda de terapias de prevención primaria de dichas patologías. En la presentación de hoy nos va a hablar de la regulación de los fosfolípidos en los déficits cognitivos y la demencia vascular. Gloria, muchísimas gracias por aceptar la invitación y un gusto que podamos ver tu trabajo y de esa manera entonces también fortalecer lo que es la conexión entre distintos investigadores en neurociencias de la región. Muchas gracias. No, María, muchas gracias a ti, también a Zulma, por la oportunidad para poder participar en esta linda red, que como veníamos hablando ahorita con Elaine, yo creo que es una linda oportunidad de interactuar y de conocer un poco nuestro trabajo, que los muchachos conozcan lo que hacemos en la región y de esa manera se presenten motivos de movilidad, de cooperación, etc. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo les voy a compartir, pues la verdad tengo como bastantes diapositivas, intentaré ser muy, pues las 40 y algo del tiempo que me asignaron, intentaré ser como, pues como resumida y muy dirigida para dejar las ideas lo más claras posibles. No obstante, por favor, cualquier inquietud, cualquier comentario es muy bienvenido para que esto realmente quede como parte de información útil para ustedes y digamos, como usarla en un momento que consideren que sea necesario, o contactarme en caso tal de que así lo consideren también. Bueno, entonces, gracias por la presentación, María. Entonces, ya no creo que haya necesidad de continuar, entonces, pues de dar más sobre esa primera diapositiva. Entonces no me deja pasar. No puedo pasar la diapositiva. Pero eso debe ser del PowerPoint tuyo. Fíjate a ver si con las flechas del teclado de pronto. No, esas no me están dejando pasar. Bueno, ya vi cómo. Ok. Listo, bueno, entonces empecemos.
lo más como cotidiano para nosotros es que el envejecimiento está asociado a un deterioro progresivo, no necesariamente relacionado con patología, pero sí con una reducción de la fortaleza sináptica. Eso lleva a que el árbol dendrítico, el número de espinas sinápticas se vaya reduciendo, sobre todo porque va perdiendo la fortaleza. Sin embargo, si nosotros tenemos hábitos de vida saludables, pues ese tipo de conectividad se va a mantener de una manera homeostática sin que llegue a generar repercusiones en nuestra función cognitiva. Pero varias de las enfermedades actuales que son comorbilidad para el deterioro cognitivo están muy relacionadas con una reducción en ese soporte energético hacia el cerebro que conllevan a ese deterioro progresivo. Otro punto que se vuelve muy clave en el deterioro del cerebro es la respuesta inflamatoria. Cuando nosotros estamos jóvenes, te pregunto, María, el indicador que Sí, yo, ¿se ve? sí, Ok, sí, se ve vale. perfecto. Ok, vale. Entonces, todos sabemos que en la barrera hematoencefálica tenemos células endoteliales, tenemos microglía, astrocitos, neuronas, oligodendrocitos, todos ellos interactuando, por no mencionar otros que son fundamentales en la barrera hematoencefálica, pericitos, las láminas basales, etcétera, que están interactuando de una manera crítica para mantener la homeostasis de esa barrera hematoencefálica, de ese parénquima cerebral, de esa unidad neurovascular funcional. El envejecimiento mantiene en homeostasis, no necesariamente envejecimiento es similar a enfermedad. Sin embargo, si empezamos a tener lo que les decía ahora, una reducción en las fuerzas de unión entre los diferentes tipos de células que conforman ese parénquima cerebral. Así que cualquier tipo de injuria, ya sea en un cerebro joven o en un cerebro viejo, van a generar una alteración en esa integridad, pero va a estar mucho más susceptible el cerebro envejecido y de esa manera va a poder, dependiendo de nuestros hábitos de vida a lo largo de la vida y de la fortaleza, digamos como todo el arsenal de respuesta protectiva que le hayamos dotado a nuestro organismo y a nuestro cerebro en particular, pues de esa manera será más capaz o no de ser exitoso en términos de defenderse ante los diferentes tipos de injuria ambientales, químicas y hábitos que no sean muy saludables. Otro aspecto que debemos tener muy en cuenta en esa barrera hematoencefálica es que los astrocitos, las neuronas, los pericitos, el endotelio están en permanente comunicación. Nosotros usualmente cuando pensamos en el sistema nervioso durante muchísimas décadas nos hemos centrado en las neuronas. Aproximadamente 15 años hacia acá ha venido cogiendo fuerza los astrocitos, la oligodendroglía, la microglía. Sin embargo, todavía falta rescatar aún más el protagonismo que tienen este tipo de células en toda la parte metabólica, morfológica, funcional que respalda la homeostasis de ese parénquima cerebral. Así que si nosotros observamos cuando hacemos como un recuento de qué es lo que puede estar involucrado en el desarrollo de trastorno cognitivo y demencia, pasamos usualmente por factores genéticos, que son los más conocidos, sin embargo explican solo el 5-3% de las patologías relacionadas con la principal demencia, como la enfermedad de Alzheimer. Sabemos que la hipertensión, la diabetes son factores vasculares importantes que también aumentan este riesgo y la contaminación, diferentes tipos de efectos ambientales que llevan también a ese deterioro progresivo, perdón. Todos ellos, que es lo que vuelvo e insisto, quiero resaltar, no solamente afectan a las neuronas, afectan a los pericitos, al endotelio, a los astrocitos, a las células musculares lisas, y estos diferentes tipos de degeneración afectan la capacidad de perfusión cerebral. Por lo tanto, llevan a que los capilares, las arteriolas, los vasos sanguíneos puedan tener su regulación de vasoconstricción y vasodilatación pueda verse afectado y por lo tanto la perfusión de oxígeno, glucosa, nutrientes en general hacia el cerebro se vea disminuida, se vea afectada y eso lleve por lo tanto a consecuencias de esa disregulación del flujo sanguíneo, de una disrupción de la barrera hematoencefálica que en consecuencia las células
de los diferentes tipos de células de ese parénquima, no solo las neuronas, sino los astrocitos, el endotelio, lleven a alterarse, a tener un problema, entonces, en la capacidad de aclaramiento del cerebro, llevando a un aumento de proteínas que se agregan, la reducción en el aclaramiento o limpieza de ella, en esa capacidad de mandarlo hacia periferia, y por lo tanto, todo esto lleva a un ambiente tóxico, proinflamatorio, que empieza a disregular. Bueno, ahí en qué es primero y qué es después todavía hay una discusión importante, sin embargo, me voy a ir todavía a lo clásico, donde empiezan a disregularse quinasas y fosfatasas que en últimas llevan a una tasa de hiperfosforilación importante de proteínas del citoesqueleto que llevan a retracción neuronal y por lo tanto a pérdida de conectividad, disfunción sináptica, neurodegeneración y finalmente demencia. Entonces, esto es como un panorama de dónde estamos ubicados en el cerebro, ¿cierto? No solamente hay un agente protagónico, son muchos de los cuales depende el adecuado funcionamiento cerebral. Bueno, hasta hace muy poco se consideraba que en la enfermedad de Alzheimer como la enfermedad representativa más común del desarrollo de trastorno cognitivo y demencia, era la agregación de las placas amiloides y de la fosforilación de tau, acumulación y formación de ovillos neurofibrilares que llevan a la reducción del volumen del cerebro, a la acumulación de estos agregados que se convierten en tóxicos tanto extra como intracelulares. Sin embargo, se ha ido reconociendo recientemente que todos estos actores de los que les acabé de hablar, que son parte fundamental de la unidad neurovascular, son actores centrales en esa regulación de la excitación-inhibición, en ese aclaramiento de los diferentes metabolitos y proteínas que permiten que entonces fluya metabólicamente el cerebro, la microglía para poder aclarar y generar una buena respuesta inmune, pero dentro de esos diferentes actores, ya yéndonos un poquito más de lo tisular, celular, ahorita algo más molecular, empieza a verse como protagonistas los lípidos, el metabolismo de lípidos. En la unión glial neuronal también surge como protagonista la mielina. La mielina tiene un componente lipoproteico importante y los lípidos vuelven y se rescatan allí. Cuando se hace un estudio amplio del genoma, en estos tipos de cerebros de personas que padecieron la enfermedad de Alzheimer, se encuentran varios elementos involucrados en el metabolismo de lípidos, en las vesículas, en los diferentes tipos de transporte, respuesta también de complemento, respuesta inmune, y se rescata de esta manera el protagonismo que tiene el metabolismo de lípidos. En este estudio amplio del genoma, entonces aquí pongo en más clarito la hipótesis amiloide clásica, ¿cierto? De la agregación del beta-amiloide como la principal agente tóxico que desencadena todos los otros eventos. Sin embargo, se rescata en las investigaciones recientes que esos protagonistas del complemento de la respuesta inmune, transporte de vesículas, la endocitosis, las diferentes recubiertas de clatrina, etcétera, que facilitan la exocitosis o otros elementos que facilitan la endocitosis son claves y están principalmente alterados como común denominador en los diferentes tipos de trastorno cognitivo y demencia. Cuando lo miramos desde el punto de vista metabólico, también surge el común denominador, el metabolismo de lípidos, el metabolismo de glucosa, que convergen de diferentes maneras en la regulación y en la afección que podría tener en la capacidad de aclaramiento o limpieza cerebral de estos agregados tipo placas seniles o beta-amiloide, tau por el desbalance de diferentes tipos de quinasas, y todo esto lleva a una neurodegeneración progresiva. Yo me voy a centrar, y así para ya ir dando relación al título de la charla, es que cuando nosotros pensamos globalmente en metabolismo, nos quedamos siempre como en el colesterol, en el transporte del colesterol, los lípidos. Sin embargo, no caemos en cuenta de que muchísimos de los elementos que son responsables de la señalización celular, me voy a ir primero a este recuadro que ustedes ven aquí, donde tenemos el sistema endomembranas, tenemos las membranas nucleares, el retículo endoplásmico, la mitocondria, Golgi, lisosomas, endosomas, etcétera.
están constituidos no solamente de colesterol, sino que están constituidos además de fosfolípidos que están encargados de una gran cantidad de señalización celular, no solo desde la membrana, sino desde el mismo compartimento celular. Y así tenemos entonces, por ejemplo, en el retículo endoplásmico, una gran composición de fosfolípidos como la fosfatidilcolina. En el caso de la mitocondria tenemos fosfatidil etanolamina y fosfatidilcolina, y en diferentes proporciones fosfatidilserina, fosfatidilinositol. Estos diferentes tipos de fosfolípidos tienen cabezas polares, ¿cierto? Que serían en este caso la etanolamina, la colina, el inositol, y cadena de ácidos grasos, que puede ser un número X de carbonos sin saturaciones o con monoinsaturaciones o poliinsaturaciones. ¿Por qué esto se vuelve importante? Resulta que el que tengamos endosomas o lisosomas circulares redondeados, eso se debe a la estructura, a la composición físico-química de esos fosfolípidos que permiten que se formen esa circularidad. Y esa circularidad, de ello va a depender que se engloben cargos, ya sean organelas viejas o proteínas agregadas, para que puedan ser digeridas y las enzimas puedan hacer su acción de digestión. Si no se da esa conformación de curvatura, pues simplemente piensen que las mismas vesículas de liberación de neurotransmisores pues no se podría dar, ¿verdad? Entonces hay un escenario subcelular que se vuelve muy interesante, y es el espacio que hay entre el retículo endoplásmico y la mitocondria, que se llaman membranas asociadas al retículo, membranas del retículo endoplásmico asociadas a mitocondria, o MAMS. Y en ese espacio, entre estos dos, es el sitio de mayor producción de los fosfolípidos, que se encargan de funciones como transferencia de calcio. O sea, ya vamos yéndonos a términos un poco más conocidos dentro de la explicación de la neurodegeneración. Transferencia de calcio, metabolismo de lípidos, autofagia, control metabólico, proteostasis, dinámica de organelos. Y una cosa que se vuelve entonces importante es la proporción de fosfolípidos que conforman esos espacios en esas membranas asociadas a mitocondria, y entonces vuelve y juega fosfatidilcolina, fosfatidiletoanolamina, esfingomielina, fosfatidilinositol, cardiolipinas, etcétera, que están allí jugando un papel importante, no solamente en la estructuración de las membranas de esas organelas, sino en el transporte iónico, en el metabolismo y en la capacidad energética, porque eso se va a conectar con la fosforilación oxidativa, con la peroxidación, con la capacidad de hacer de los peroxisomas poder hacer todo el proceso de metabolismo y degradación de diferentes ácidos grasos de cadenas largas, que se convierten en fuente metabólica para la célula y reciclado de los diferentes componentes. Entonces, con esta sería para cerrar un poco lo del protagonismo de los fosfolípidos, donde tendríamos entonces que están en un escenario de retículo endoplásmico mitocondria, donde rige la disrupción relacionada ampliamente con los procesos neurodegenerativos, la disfunción mitocondrial, el estrés oxidativo, pues la pérdida o equilibrio del balance del calcio, defectos de la autofagia, procesos inflamatorios, que ya son, digamos, como fenómenos en general muy considerados, muy estudiados. Entonces, yo no voy a contar cronológicamente cómo fue surgiendo esta investigación en nuestro laboratorio, pero sí lo voy a contar más desde las ideas como se han ido presentando. Entonces, me voy a ir primero a lo que hemos encontrado en cerebros humanos. Nos preguntábamos cuáles son como si los fosfolípidos son tan importantes, no conocemos realmente cuál es la principal diferencia o similitudes que hay entre hacer una lipidómica de cerebros con enfermedad de Alzheimer familiar y enfermedad de Alzheimer esporádico, o por ejemplo una demencia vascular tipo CADASIL. No sabemos qué es parecido, qué es diferente, porque todo esto ha estado, en el caso del Alzheimer familiar y el esporádico, ha estado como en el mismo saco, pero no sabemos si realmente es lo mismo o no. Hay varios elementos que dicen que a lo mejor son enfermedades diferentes. Bueno, entonces voy a empezar como con esta parte de cerebros humanos. En el grupo de neurociencias de la Universidad de Antioquia tenemos un banco se llama biobanco porque no es solamente cerebro, sino plasma, piel, DNA, etcétera.
y a partir de allí hemos logrado, digamos, en colaboración interna, hacer ese tipo de investigaciones. Entonces, en ese estudio hicimos un comparativo, ustedes van a ver aquí, entonces en las barras blancas son cerebros provenientes pues, del banco, de cerebros de personas que murieron por causas no relacionadas con demencia, ¿cierto? Asociadas principalmente al envejecimiento general. Perdón, en el caso de las barras negras tenemos cerebros, esto es corteza temporal inferior, de pacientes con enfermedad de Alzheimer familiar, y en el caso de las barras grises de esporádico. Cuando comparamos, hicimos una fosfolipidómica, nosotros hacemos todo el análisis, la extracción, pero realmente el análisis en sí de la fosfolipidómica lo mandamos a Kansas, a un centro de fosfolipidómica que se dedica única y exclusivamente a correr este tipo de muestras para tener, digamos, pureza en términos de los análisis que se hacen allí, porque en nuestro laboratorio, en nuestra universidad se corren todo tipo de muestras. Entonces, para tener la seguridad de la limpieza del tipo de muestra que se está corriendo en la espectrometría de masas, entonces lo hacemos en colaboración con Kansas. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo una fosfolipidómica con espectrometría de masas de los diferentes fosfolípidos y sus plasmalógenos. Sus plasmalógenos son las versiones éter o liso, que son conformaciones químicas que tienen esos mismos fosfolípidos de los que les acabé de hablar hace un momento, con cabezas polares de taloramina, de colina, etc. Entonces, ¿qué? Voy a irme a lo más notorio. Lo más notorio es que la lisofosfatidilcolina y la fosfatiletanolamina fueron dos tipos de lípidos que se redujeron en ambas enfermedades, ¿cierto? En la enfermedad de Alzheimer familiar y en el esporádico. Y en el caso del esporádico subió la fosfatiletanolamina ceramida, que es una muy relacionada con el envejecimiento mitocondrial. Cuando hicimos un análisis de componentes principales y discriminantes, parciales discriminantes, encontramos que efectivamente hay unos perfiles de fosfolípidos diferenciales entre los controles, entre los familiares y los esporádicos. Me voy a ir como a elementos claves, donde cuando hacíamos el análisis de mínimos parciales discriminantes, encontrábamos que efectivamente la fosfatiletanolamina está afectada en ambas enfermedades, en la familiar y en la esporádica, en relación a los controles, y el aumento particular muy relacionado con envejecimiento, en el caso del esporádico, con la fosfatiletanolamina ceramida. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y esto qué quiere decir? Bueno, hasta el momento y hasta esos resultados solamente podríamos decir, listo, hay una alteración en unos fosfolípidos, fosfatiletanolamina, que están muy relacionados con la mielina, el metabolismo de la mielina, con la sustancia blanca, con la fluidez del mensaje axonal, y con estrés oxidativo, principalmente mitocondrial, en el caso de la enfermedad de Alzheimer esporádico. Hasta ahí, digamos que es muy como limitado lo que podemos decir. En una investigación más reciente de este año, pues que publicamos este año, dijimos, bueno, vamos a intentar ver como nuestra razón de comprensión de la patogénesis es cuál es el elemento central en la barrera hematoencefálica. Entonces vamos a mirar si hay algún común denominador entre la enfermedad de Alzheimer esporádico y la demencia vascular, ¿cierto? Porque la demencia vascular limpia o pura, que tiene un origen genético de una proteína que hace parte de de las uniones estrechas de las células endoteliales, en el caso de NOX3 en Cadacil, pues tiene un origen netamente vascular. O sea que esa no nos va a generar ruido o va a ser muy limpia la información que nos pueda decir allí desde el origen. Entonces esta es una diapositiva de la parte inicial de la investigación, donde hacíamos un comparativo de los tejidos con marcajes de astrocitos, de microglía y de claudina en cerebros con Cadacil. Esto es en el hipocampo, este es de la corteza frontal, en Cadacil, en Alzheimer familiar y en Alzheimer esporádico, donde encontramos
lo que ya conocemos en términos genéricos, los marcadores de astrogliosis, microgliosis y una alta como pérdida de tonicidad del endotelio y en este caso una constricción de los vasos sanguíneos. Bueno, nosotros entonces nos centramos a hacer un análisis fosfolipídico de estas cortezas en estos cerebros, principalmente de la enfermedad de Alzheimer esporádico y la demencia vascular. Ustedes dirán, bueno, ¿esto cómo se relaciona con lo anterior? Y ya a medida que les voy contando se va aclarando. Entonces tenemos que por el análisis de componentes discriminantes encontramos que los controles y la demencia se separan bastante bien, pero lo más interesante es que la enfermedad de Alzheimer esporádico y la demencia vascular tipo CADASIL se agrupan. O sea que allí hay un común denominador interesante. Encontramos que hay unos spots o grupos de fosfolípidos correlacionados, altamente correlacionados en ambas tipos de demencia, como la fosfatidilcerina y vuelve y juega la lisofosfatidilcolina. Estos tienen que ver principalmente como precursores de neurotransmisores. Entonces uno diría, listo, claro, las demencias en general tienen como común denominador alteración de los neurotransmisores en la corteza, ¿cierto? Y por eso es un común denominador allí. Pero, ¿qué es lo que se nos hizo muy interesante? Que otros fosfolípidos como la lisofosfatidiletanolamina correlacionaron muy cercano entre demencia y CADASIL separados del grupo control y vuelve y juega la fosfatidiletanolamina. A medida que les cuento va cogiendo relevancia porque en el estudio anterior también volvió a salir este mismo fosfolípido. Cuando hicimos el análisis de la sustancia blanca en cuerpo calloso de estas dos patologías, encontramos que hay también se correlacionan las demencias en una misma nube separada de los controles y el principal fosfolípido involucrado en sustancia blanca fue la fosfatidiletanolamina compuesta por palmitoleico. En este caso, este tipo de fosfolípido hace parte principalmente de la formación de las bandas de mielina. Entonces, vuelve y juega sentido. Listo, tenemos la fosfatidilcerina, la lisofosfatidilcolina, que son fosfolípidos que están jugando un papel crítico en los precursores de neurotransmisores. En la sustancia blanca, la fosfatidiletanolamina, que está haciendo un papel importante en la formación de las diferentes bandas de mielina y de la conductividad nerviosa. Entonces va cogiendo como un sentido que, aunque hay unas diferencias claras en las enfermedades y sus cuadros clínicos, también molecularmente hay un común denominador. Bueno, hasta ahí entonces teníamos un panorama, ¿cierto? De qué era común y qué podía ser diferente en estos diferentes tipos de demencia. Sin embargo, en unas investigaciones más seminales habíamos estado estudiando a unas proteínas protagónicas en el caso de la enfermedad de Alzheimer, que es la beta secretasa. Ya les voy a contar cómo se relaciona. Voy a abrir digamos, una siguiente ventana en relación al modelo animal, lo que hemos estudiado allí, y al final converjo ambos estudios desde la parte de fosfolípidos de los humanos y del modelo animal. Entonces, tenemos claro que en los humanos hay unos comunes denominadores que tienen que ver con la funcionalidad en la neurotransmisión y en la conductividad, ¿cierto? A lo largo del axón, y eso involucra unos fosfolípidos en particular. En esas investigaciones que hicimos en el modelo animal, entonces partimos del siguiente conocimiento. Bueno, resulta que yo creo que la mayoría de ustedes conoce o tiene información general de que hay una enzima que se llama beta secretasa, que es una de las responsable, la primera que corta la proteína precursora amiloide para poder hacer formación o corte de la producción del péptido tóxico que es beta amiloide 1,42. Pero esta enzima beta secretasa, ella se ha descrito y siempre nos la imaginamos como en la membrana plasmática, pero realmente ya está enriquecida es en los endosomas. Ella está todo el tiempo en comunicación, endosomas tempranos, endosomas tardíos, y se va comunicando con el retículo endoplásmico y la mitocondria. Bueno, les dejo ahí hasta ese escenario.
La beta-secretasa, además, su procesividad o tasa de actividad está relacionada con el ambiente lipídico de esas membranas donde ella está, donde ella reside. Entonces va a depender, ella está principalmente anclada en balsas lipídicas. Las balsas lipídicas son unas agrupaciones de lípidos enriquecidos principalmente en colesterol y esfingomielina, pero hay otros tipos de fosfolípidos que serían, digamos, los que vemos aquí como en habanito o en café clarito, que sería la fosfatidilitanolamina, la fosfatidilcerina, la fosfatidilcolina, ¿cierto? Cuando hay mayor carga de colesterol, en esas balsas lipídicas se aumenta la procesividad de la beta-secretasa, por lo tanto corta más APP, por lo tanto produce más beta-amiloide intracelular y posteriormente extracelular, que sería la fuente de las placas amiloides. Nosotros en una investigación de hace bastante tiempo empezamos a encontrar algo muy curioso. Cuando estábamos trabajando con terapia génica, encontramos que cuando inyectábamos ratones triple transgénicos para la enfermedad de Alzheimer, que tienen bastante cantidad de ovillos neurofibrilares, cuando les inyectábamos un interferente para silenciar la beta-secretasa, se reducía de manera muy drástica, se reducían los ovillos neurofibrilares. Entonces, si nosotros nos vamos a la hipótesis amiloide, decimos, no, pues obvio, si tú reduces la toxicidad del beta-amiloide, pues entonces ya no se alteran las quinasas, por lo tanto no se hiperfosforila tau. Esa era como la obviedad. Sin embargo, a mí me empezó a llamar mucho la atención porque era como demasiado contundente, ¿cierto? Yo no estaba silenciando una enzima directamente relacionada con la fosforilación de tau, sino con una enzima que estaba muy relacionada con otro tipo de proteínas. Entonces empezamos a explorar, bueno, ese silenciamiento de beta-secretasa, ¿qué otras proteínas que tengan que ver más directamente con la fosforilación de tau están afectadas? Y no nos dio ninguna. Solamente nos daba la reducción de la fosforilación de tau, pero las quinasas, no sé si están familiarizados, varias de ellas, diferentes tipos de conformaciones de tau, o la CDK5, la GSK, que son enzimas que aumentan la tasa de fosforilación de tau y su agregación y la formación de ovillos neurofibrilares, no se veían modificados por el silenciamiento de beta-secretasa. Entonces, eso era como obvio, pero no tenía, obvio en el sentido de que no era una relación directa, pero porque se afectaba la fosforilación de tau. Y lo más cercano que nos dio fue la actividad quinasa, MAP quinasa de la proteína asociada a la mielina, de la MMP. Entonces vuelve y juega. Listo. La que tiene que ver y la que se afecta principalmente es la actividad MAP quinasa de estas proteínas asociadas a mielina, y esas son las que reducen, cuando reducimos a beta-secretasa, se reduce la actividad de estas enzimas y se reduce la fosforilación de tau. Sin embargo, eso era como tratar de pegar dos extremos muy distantes en la concepción actual de lo que era la enfermedad de Alzheimer. Y digo actual porque todavía no es fácil de ligar. Empezamos a hacer una investigación, a ir un poquito como más cercano de cuáles eran las explicaciones, sin llegar a ellas en profundidad de todas maneras, a pesar de todas las investigaciones que hemos hecho, pero in vitro los resultados se repetían. Si silenciamos a beta-secretasa, se reduce la fosforilación de tau. Sin embargo, si bloqueamos, entonces uno decía, listo, esto involucra a proteínas que tengan que ver o a mecanismos que tengan que ver con degradación. Si no tiene que ver con quinasas, tiene que ver con degradación. Entonces, hicimos inhibición de proteínas del proteosoma y eso no afectó la capacidad de la inhibición del silenciamiento de beta-secretasa a disminuir la fosforilación de tau. Sin embargo, cuando trabajamos con la inhibición cuando miramos a la autofagia, sí vimos que estaba consistentemente aumentada una proteína que forma los autofagosomas, que se llama el S3B. Ahora ya empiezo a conectar ideas de lo anterior con esto. Resulta que ese cierre o formación del autofagosoma depende de un fosfolípido, esa lipidación y maduración del autofagosoma para que envuelva los cargos que están aptos a ser digeridos y presentados al lisosoma para aclarar y evitar la acumulación de agregados en el cerebro, en el tejido, en los tejidos.
Depende de esta lipidación de fosfatidiletoanolamina. Vuelve y juega este protagonista. Para nosotros era totalmente sorpresivo. Y cuando dijimos, bueno, vamos a mirar en qué punto de la autofagia se ve afectada la acción del silenciamiento de beta secretasa sobre la fosforilación de tau. Y le hicimos en diferentes puntos de la macroautofagia, cuando se inicia la formación del autofagosoma, cuando se cierra el autofagosoma y madura, cuando se entrega al lisosoma, y el único que logró bloquear esa acción sobre la reducción de la fosforilación de tau, que es el elemento principal de la formación de ovillos neurofibrilares, fue la 3-metiladenina. ¿Y esa quién es? Es un inhibidor de la lipidación, o sea, de la incorporación de fosfatidiletoanolamina en la maduración de la segunda membrana que forma al autofagosoma y le da la capacidad de entrega hacia al lisosoma y de digestión. Entonces había algo que volvía y nos decía, mira, hay algo que tiene que ver con los autofagosomas que se están bloqueando por esta falta de lipidación, y cuando la bloqueamos se afecta la acción de la beta secretasa sobre la fosforilación de tau. Nosotros ahí nos quedamos un poco perdidos, no sabíamos porque no encajaba con el dogma de la autofagia. El dogma de la autofagia tiene que haber todo un flujo autofágico alterado. Sin embargo, nosotros solamente veíamos un punto del flujo autofágico, de la autofagia afectado que tenía que ver con esta lipidación. Entonces, lo que decidimos es, bueno, vea, hagamos una cosa. Vamos a hacerle una lipidómica a los hipocampos de los cerebros de los ratoncitos que están inyectados con beta secretasa y miremos qué pasa, porque es que es muy extraño que encontremos solamente una asociación con ese fenómeno de la fosforilación de tau. Entonces, ¿qué hicimos? Inyectamos el estudiante de doctorado en ese momento, Javier Villamil. Entonces se inyectaron en el hipocampo con el silenciamiento, con vectores virales, portando el RNA de interferencia de beta secretasa, animales a diferentes edades durante 6 y 12 meses, o sea, animalitos que tenían 1 año y 18 meses de edad que fueron inyectados 6 y 12 meses. Esa inyección en el hipocampo de la beta secretasa recuperó la función cognitiva de los animales, ¿cierto? Entonces, listo, mejoraba su desempeño en el laberinto acuático de Morris. Y cuando hicimos la fosfolipidómica, ahí fue la gran sorpresa. Entonces, les cuento. Acá tenemos, por favor, María, me haces una ceñita. Yo intento ir en esta fase un poco más como ir cerrando, pero todavía me falta un poquito. Entonces, ok, entonces les cuento para que se ubiquen. Acá tenemos animales controles, o sea, C57 en barras blancas, el Nokin de presenilina 1, que es el control interno del triple transgénico, y los triple transgénicos en las barras grises y negra oscura y las más cafés. Pero las gris oscura y la negra son inyectados con la versión scramble, o sea, la versión que no silencia beta secretasa, y las que son cafecitas son las inyectadas con la beta secretasa, perdón, la negra y la café con la beta secretasa, pero 6 y 12 meses. ¿Qué encontramos? Listo, no, resulta casi que más o menos lo mismo que habíamos encontrado en cerebros humanos. Que el ácido fosfatídico, la fosfatidilcolina, la lisofosfatidilcolina, la fosfatidilserina, todos esos, la fosfatidiletoanolamina en general, se reducían en los cerebros de los ratoncitos que eran modelo de la enfermedad de Alzheimer. Listo, o sea, y eso es como claro, hay una reducción de fosfolípidos que están encargados del metabolismo celular y de la estructuración celular, están afectados en el cerebro y en particular en el hipocampo de ratones con Alzheimer. Ah, listo, sí, eso es como fácil de entender. Y el silenciamiento de beta secretasa no les hacía nada a estos fosfolípidos. Sin embargo, nos llamó muchísimo la atención porque los plasmalógenos lisofosfatidiletoanolamina y éterfosfatidiletoanolamina fueron particularmente regulados, solamente estos fosfolípidos, ninguno de los otros.
fueron particularmente regulados por el silenciamiento de beta-secretasa. Entonces, ahí ya hay algo que está diciendo, la beta-secretasa tiene algo que ver con ese fosfolípido que a su vez es crucial en la formación de endosomas y de autofagosomas y la capacidad de aclaramiento de proteínas en el parénquima cerebral. Con algunos puntos que refuerzan esto, entonces con el mapa de calor y con los diferentes análisis de discriminación parcial, encontramos que listo, sí, los animales saludables, pues que eran sanos, se agrupaban, los que eran con la enfermedad de Alzheimer se agrupaban y el silenciamiento de beta-secretasa se acercaba hacia los sanos y eso estaba respaldado por la mejora cognitiva de memoria y de aprendizaje de los animales. Y los principales fosfolípidos involucrados tenían una monoinsaturación y tenían poliinsaturaciones. Y además, digamos, como proteínas o cascadas relacionadas más directamente después de ese silenciamiento fue las proteínas relacionadas con inflamación, como la CPLA2 citoplasmática, que es la que corta los ácidos grasos, y los ácidos grasos son los que generan la activación de prostaglandinas, de leucotrienos, activa la COX-2. Entonces nos dimos cuenta que esto tenía que ver además con que el silenciamiento disminuía la respuesta inflamatoria, disminuía el ácido araquidónico y a COX-2. Entonces ahí teníamos varios elementos, unas proteínas que tienen que ver con lípidos, pero que a su vez influyen sobre los eventos proinflamatorios y reducen la fosforilación de tau y mejoran la función cognitiva. Bueno, todavía sigue siendo un collage de cosas. El modelito que presentábamos para comprender un poquito esto es, tenemos unas células, son ovillos neurofibrilares, o más bien hiperfosforilación de tau en cultivos neuronales, y aquí en células sanas, cómo se distribuye por todos sus procesos. La diferencia es que estos fueron silenciados con beta-secretasa ante un evento tóxico. Lo que encontrábamos en resumen era que en un ambiente patológico tenemos una alta concentración de ácido esteárico, de ácido leico y ácido araquidónico, y eso lleva a la activación de CPLA2 y COX-2 y a un aumento de la fosforilación de tau, pero cuando silenciábamos a beta-secretasa se generaban entonces unos cambios donde predominaban principalmente la DHEA, que es este ácido graso poliinsaturado, y tenemos el ácido leico, pero da una reducción de la hiperfosforilación de tau, se disminuye la respuesta inflamatoria, pero he ahí lo que les voy a contar a continuación, es que involucra a otras enzimas como las desaturasas, las mono y las poliinsaturasas, porque es lo que empieza a ser predominante en este ambiente más fluido de las membranas. Y esto lo evaluamos in vitro, encontramos que efectivamente cuando silenciábamos beta-secretasa, pues se disminuía silenciábamos a la desaturasa 1, SCD1, se disminuía, ¿cierto? Pero esa capacidad de beta-secretasa de disminuir la hiperfosforilación de tau se veía bloqueada si quitábamos a la desaturasa. Dicho de una manera más sencilla, la acción de la beta-secretasa dependía de la desaturasa 1. Y si sobreexpresábamos con el sistema CRISPR-9, lográbamos una mayor recuperación de la supervivencia celular, menor condensación nuclear, menor LDH en esas células que estaban siendo potenciadas por el silenciamiento de beta-secretasa y un aumento de la expresión de la desaturasa. Es decir, ellas dos se coordinan en el caso de poder recuperar la supervivencia neuronal en ese caso específico. Pero ¿quién es la desaturasa? Está muy relacionada con el trastorno metabólico, con el cáncer, afecta parámetros metabólicos, afecta parámetros relacionados con el crecimiento celular. Entonces, también tiene que ver con cascadas como la vía P3 quinasa, mTOR, tiene que ver con estrés celular del retículo. Entonces se volvía como un panorama demasiado abierto de posibilidades de la desaturasa. Entonces, ya para ir terminando, ¿qué decidimos? Se sabe muy poquito de la desaturasa 1,
en el cerebro de Alzheimer. Vamos a caracterizarlo y esto es una investigación reciente. Entonces hicimos una inmunohistoquímica de hipocampos humanos de diferentes demencias. Estos son controles, la expresión de desaturasa 1 control. Esto en Alzheimer familiar, en Alzheimer esporádico, en demencia mixta, en CADASIL. Y si se fijan en todas las que tienen que ver con demencia, hay un aumento o una alteración de la desaturasa 1. Y eso a su vez está muy relacionado pues con un fenómeno donde hay aumento de la desaturasa 1 y aumento de beta secretasa, y tenemos una alteración en comparación del control de la hiperfosforilación de tau. Pero eso se acentúa principalmente en el Alzheimer esporádico. ¿Qué quiere decir? En el Alzheimer esporádico hay una alteración de estas diferentes desaturasas y ahí empieza a conectarse con la comorbilidad que tiene que ver con enfermedades cardiovasculares, con la dislipidemia, con la diabetes, etcétera. Lo más interesante es que la desaturasa 1 y la beta secretasa colocalizan y principalmente lo hacen en la enfermedad de Alzheimer esporádico y lo hacen cerca de la hiperfosforilación de tau. Coinmunoprecipitan en las diferentes demencias asociadas cuando hay un aumento de proteínas proinflamatorias de hiperfosforilación de tau, hay una asociación de SCD1 con beta secretasa. Y cuando se silencian, se mejora la respuesta de memoria de aprendizaje en ratas con trastorno cognitivo. ¿Eso qué nos quiere decir? Que beta secretasa, que es una proteína que clásicamente ha estado asociada a la amiloidosis, tiene una relación más directa con los lípidos. Y esos lípidos, a su vez, tienen una relación clara y estrecha con la funcionalidad cerebral. Y no solamente de las neuronas, sino de los astrocitos, del endotelio, y esa es la investigación que actualmente estamos haciendo. ¿Cómo es la relación diferencial en esos diferentes tipos celulares y cómo logramos establecer esa interacción tejido específica y célula específica en los cerebros humanos? Entonces, para cerrar, encontramos que hay un desbalance en la composición de fosfolípidos asociados a inflamación, taupatía, trastorno cognitivo. Hay una convergencia de fenómenos que implica a la beta secretasa con los fosfolípidos y esa relación tiene que ver con una desaturasa que se llama SCD1, que es la que le va a dar la tasa de modificación a los fosfolípidos para que sean mono o poliinsaturados, que a su vez está relacionado con la fluidez de las membranas para que metabólicamente y celularmente sean más funcionales y puedan aclarar mejor a los tejidos y a las células de los agregados intracelulares. Entonces, ahí está una conexión que todavía falta escudriñar aún más en términos de mecanismo. En general, la inflamación crónica y la falla en la tasa de degradación están correlacionados con un ambiente lipídico alterado, con sucesos críticos en la patofisiología de la demencia, en este caso tipo Alzheimer, pero si se fijan lo que les he contado, también hay comunes denominadores, es como un fenómeno transversal a los diferentes tipos de demencia, y lo cual pues lleva a que tanto en cerebros humanos como en modelos animales de demencia tipo Alzheimer haya una convergencia de eventos que puedan ayudar a explicar, o al menos entender parcialmente ese deterioro cognitivo, radicando en una, digamos, como elementos sencillos, que es la participación celular, metabólica, energética y estructural que tienen los fosfolípidos en la función de la unidad neurovascular. Muchas gracias. El punto en el que estamos ahora es intentar utilizar esos fosfolípidos como elementos claves de biomarcadores, a ver si logramos hacer una determinación prodrómica temprana, muy temprana, de estas alteraciones antes de que las personas empiecen a desarrollar sintomatología, para poder tener unas ventanas terapéuticas más oportunas en el momento pues, de poder también aplicar las terapias que hemos ido encontrando u otro tipo de terapias que sean más oportunas, y no cuando la persona ya tiene placas en el cerebro y posteriormente en poco tiempo genera deterioro cognitivo leve y demencia. Entonces, muchas gracias. Mi equipo de trabajo, mis estudiantes son la esencia de todo esto que les he mostrado hoy.
Muchísimas gracias y quedo abierta a sus preguntas. Muchísimas gracias, Gloria. Y bueno, yo tengo algunas preguntas, pero preferiría que la audiencia hiciera preguntas, comentarios, si quieren compartir en el chat o prefieren hablar directamente, pueden desmutearse para poder participar y hacer las preguntas que gusten. Hola Gloria, Patricia, mi nombre es Daniel González, yo trabajo también con metabolismo de lípidos, pero trabajamos sobre todo con células madre neurales. Como pues en el Alzheimer también es muy importante, o pues se ha visto, digamos, que hay un efecto sobre la neurogénesis como tal. ¿Ustedes han podido estudiar o han visto si de pronto esta dismutasa está enriquecida o disminuida específicamente en las células madre en el hipocampo, en los tejidos, en el tejido humano? Gracias, Daniel, por tu pregunta. Mira, no, específicamente no lo hemos estudiado, así como tú me lo estás comentando, pero sí te puedo decir lo siguiente. Tú sabes mejor que yo que los nichos neurogénicos están en la región subgranular y granular del giro dentado, ¿cierto? Sí. Sin embargo, la desaturasa en particular, si es la que me estás preguntando, Uh-huh. ella no está tan altamente expresada allí, está principalmente muy aumentada, es en el subículo y en la región CA1 del hipocampo humano. Okay. Cuando lo analizamos en rata y en ratón, es muy particular la expresión, porque te puede ayudar de pronto, que se conecta más con esto que me estás preguntando, tiene un patrón más nuclear y nuclear tanto en neuronas, en oligodendroglía, en astrocitos, el cuerpo calloso está lleno de saturasa 1, y también en el giro dentado. Entonces yo creo que hay como ciertas particularidades de la participación de esta enzima dependiendo de la especie y dependiendo del momento o estado de degeneración. Entonces, en el caso del Alzheimer esporádico y del familiar, está muy acumulado y en neuritas distróficas en estas dos regiones de alta excitabilidad en el cerebro humano. Pero en el caso de ratas y ratones tiene un componente como muy de regulación desde el núcleo. Entonces de pronto sí podría tener algo que ver porque también se expresa en el giro dentado, pero no te sabría explicar o no sabría simplemente la respuesta porque no lo hemos abordado desde la óptica de la neurogénesis. Ok, muchas gracias. A ti. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Hugo. Sí, Una pregunta. Muy interesante tu charla, muchas gracias. gracias, Hugo. Me pareció muy interesante la relación de fosfolípidos, etcétera, con el sistema de degradación y autofagia, y me hizo acordar que TREM2 es uno de los genes más conocidos, ¿no? Predispone a Alzheimer y que justamente en microglía está relacionado con los fosfolípidos por su interacción como ligandos naturales, aparentemente, y a su vez con la vía mTOR y autofagia. ¿Te parece que hay alguna relación ahí? Total. De hecho, con una colega de Nueva York, que está trabajando en Columbia, nuestra siguiente fase es estudiar. Bueno, lo que pasa es que la microglía es un poquito difícil de estudiar. Tengo un colega en Groningen, en Holanda, que está haciendo microdisecciones de la microglía, la que está directamente relacionada con las placas y la que está un poquito más hacia la periferia de la placa, y tienen unos perfiles metabolómicos muy diferentes, proteómicos muy diferentes. Entonces eso complica poder llegar como a una idea muy sencilla de la participación de los lípidos en la microglía. Sin embargo, consideramos que efectivamente eso que tú estás diciendo es uno de los puntos claves en la que los fosfolípidos estarían participando en la capacidad de poder coger los detritos, degradarlos y su capacidad de aclaramiento en el cerebro, y la producción en sí mismo y la tasa de producción de fosfolípidos por la microglía se vuelven esenciales en esa funcionalidad de respuesta inmune microglial. Yo creo que ese es el futuro de investigación en los próximos 5 o 10 años, que nos van a dar muchísimas luces, y la capacidad autofágica de la microglía está altamente involucrada allí,
y obviamente con el protagonismo de los fosfolípidos. Sin embargo, es algo que apenas vamos a estudiar y en la comunidad, en la literatura científica todavía no encuentras mucho alrededor de eso. Muchas gracias. No, a ti. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? No veo acá. Bueno, felicitaciones, te están enviando por el chat. Gracias. Y bueno, yo quisiera hacerte una pregunta. Tú has encontrado, me pareció interesantísimo encontrar un mecanismo que podría ser patogénico común en distintos tipos de demencia, ¿no? Pero entonces me pregunto cómo que se genera la diversidad de formas clínicas, ¿no? O sea, ¿qué factores estarían incidiendo en la diversidad? O sea, me parece muy bueno encontrar un mecanismo común, pero a su vez, entonces, ¿cómo explicamos la diversidad, no? Sí, mira, yo creo que igual la respuesta que pueda dar sigue siendo corta, ¿cierto? Limitada, porque no tenemos como comunidad científica aún una estrategia clara y una respuesta clara. Sin embargo, yo te doy como mi percepción. Yo lo que pienso es que, a ver, de hecho tenemos un proyecto actualmente aprobado que trata de proponer dentro de esa diversidad de origen genético, esporádico, ¿cierto? Agudo, por en el caso de un infarto cerebral también. Hay diferentes formas en que se origine el deterioro cerebral. Sin embargo, el panorama o el sitio donde ocurre es el mismo. Me refiero en términos de unidad neurovascular, son los mismos actores. Son las neuronas, son los astrocitos, es la microglía, la oligodendroglía, las endoteliales, los pericitos. Entonces, y ellas van a tener unas características conservadas en términos de esa estructuración y funcionalidad. Entonces, eso es lo que lleva a que haya unos factores convergentes en términos de mecanísticos de comprensión del deterioro cerebral. La diversidad de manifestación clínica tiene que ver es por dónde empezó, ¿cierto? Y cuál fue la causa, digamos, primaria. Pero de una u otra manera llegan al mismo escenario tisular y al mismo escenario celular y subcelular. Y ahí es cuando entonces tenemos una diversidad de cuadros clínicos con diferentes orígenes, pero unas convergencias en cómo se afectan los neurotransmisores, la conductividad axonal, la disrupción de la barrera hematoencefálica y todo el transporte de lípidos y de fosfolípidos y función metabólica, de cómo descartar, cómo el tejido intenta liberarse de esa gran cantidad de agregados afectados y anómalos agregados hacia la periferia. Y ahí es donde encontramos la convergencia. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. No, es con mucho gusto. No sé si hay más preguntas. No encuentro más preguntas acá en el chat y bueno, damos una última oportunidad si alguien más quiere hacer una pregunta ahora. Ya estamos pasaditos a las 10 de la mañana, o sea que lo ideal sería pasar a presentarles ahora a la última charla de este ciclo. ¿Listo? Muchísimas gracias, Patricia. No, ustedes, gracias. Que estén muy bien. Hasta luego y gracias.